Saluda Fernando Cayallén a lo largo y ancho del territorio nacional. Estoy adelantando mi comentario de los jueves a pedido de mucha gente, amigos, profesionales, que requieren un poco de claridad en algunas cosas que felizmente el tiempo, que es el mejor amigo de las personas, las ha puesto en su sitio. Cuando hablé sobre una situación de indignidad, de indignación, y hablaba de la vacancia del presidente, y hablaba de la renuncia del señor presidente, sostenía de que las grabaciones, en este caso, eran válidas desde el punto de vista legal. Y bueno, gracias a Dios que a pesar de que muchos han salido, como en la época del presidente Kuczynski, a hablar del artículo 117, a que no es válido o ilegal las grabaciones, lo cierto es que ya en esto hemos encauzado y todos coincidimos, y creo que es visible, que en respeto de las sentencias del Tribunal Constitucional y la ejecutoria constante de la Corte Suprema, tiene valor legal. Pero eso no es lo que me preocupa hoy día. Y creo que la mayor aclaración está en lo que se conoce como la incapacidad moral. Y mis queridos amigos, yo me pregunto, porque en estas horas han sucedido muchas cosas. Yo les voy a ser sincero y asumo aquí mi responsabilidad. Yo pensé que el presidente del Consejo de Ministros, un ex general del ejército, creo que del ejército, si me equivoco presento mi venia, iba a ir corriendo en el sentido figurativo, donde el señor presidente a decirle, presidente, es verdad, usted ha confirmado que todo lo que ha conversado es verdad. Es verdad que entonces usted trataba de que se saquen del escenario las visitas hechas por este señor, que a propósito, mis queridos amigos, no sé cómo se sienten ustedes. Un ciudadano que no sé cuáles son sus méritos, estamos igual que con la representación en la OEA, o mejor o peor, pero un ciudadano que no sé qué merezca para que toda la prensa nacional esté abocada a él. Y para que a las finales, fíjense ustedes, porque estas cosas yo les ruego que me ayuden a interpretarlas y analizarlas porque es una interioridad sumamente delicada de lo que estamos viviendo. Estamos discutiendo y les decía por eso, fíjense, si es legal la prueba, si no es legal, estamos discutiendo y los defensores que salen y algunos que acusan como si se tratase de una persona que está en el escenario del crimen organizado. Y creo que eso pudiendo serlo, no es el tema que debe llevarnos a la reflexión. Esta es una situación que el Congreso la solucionará con votos, probablemente. Y fíjense ustedes qué interesante. Han habido en estas horas exministros de Estado que a propósito hay que recordar, porque están en algunas otras funciones públicas, que los ministros de Estado, de acuerdo a nuestra constitución política vigente de 1993, son responsables solidarios de todas las infracciones y delitos que cometa el señor presidente. Y en ese sentido hay muchos que todavía se suponen. El problema es que no tenemos ministerio público en actividad como quisiéramos y también la justicia está un poco letargada en su responsabilidad. Pero yo escucho con atención, no sé, a ver ustedes qué opinan. Un exministro, importante sin duda, porque tienen una facilidad, no hay partidos políticos, critican a los partidos, pero pasan de presidente en muchas ubicaciones, lo cual hoy día puede ser loable. No lo sé ya, yo quiero hablar estrictamente del punto de vista no solo constitucional, sino de la ciencia política, en la fundamentación profunda de los valores éticos que esta y que esto significa. Porque, fíjense, ¿cómo interpretan ustedes? El señor ministro u otros ministros es ministros porque hasta el presidente Humala defienden al presidente como si fuera, reitero, un crimen organizado y creo que de eso no se trata, aunque las investigaciones de años atrás o las que haga la fiscalía y cuando puedan procesar al presidente que está investido del artículo 117 de la Constitución se hará, pero de eso no se está discutiendo hoy día. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Porque dice, por ejemplo, y casi per liter de la lectura, se refiere a algunos jefes de partidos importantes, ¿ah? Y dice prácticamente que es una sociedad,
que se han puesto de acuerdo para vacar al presidente porque tienen X intereses que ya son diario públicamente notorios, según dice este exministro. Y ahora que han retirado su firma, ¿qué pensarán? Ahora que dicen que sus partidos no van a apoyar de alguna forma la vacancia. ¿Cómo se corrige el exministro? ¿Qué va a decir entonces? ¿Han cambiado de banda? ¿Han cambiado de esos términos tan duros que se están refiriendo? Mis queridos amigos, yo creo que esto nos mueve a una profunda responsabilidad cívica. Aquí no se trata, si ustedes se ponen a mirar, y es doloroso, yo decía del presidente del Consejo de Ministros, que seguramente al decirle, presidente, es cierto que usted ha manipulado esto, es cierto que usted hay una frase, y que la recuerdo textual, que señala, aquí todos estamos comprometidos, y juntos tenemos que salir de aquí. ¿Qué les recuerda esas expresiones? ¿A dónde nos lleva? ¿En qué serie? ¿En qué película? Entre otras cosas más, que pueden haber, reitero, ilícitos que corresponden a una identidad del Ministerio Público, pero que no es en absoluto atentar contra el debido proceso el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral. Y además, algunos han hablado como si fuese de ayer. Esto lo tenemos desde 1800 y pico. En Estados Unidos le llaman impeachment. Y lo que se trata, indudablemente, puede ser muy subjetivo. Pero lo que se trata, y eso lo entiende cualquiera, si una persona está a la altura de la dignidad de tan elevado cargo, sea magistrado del Tribunal Constitucional, sea magistrado de la Corte Suprema. Fíjense ustedes todas las cosas que han pasado en el Tribunal Constitucional y que quizás siguen pasando, y el Congreso no actúa con su control político. Lo que se trata es que si una persona está a la altura de dignificar en su máxima expresión de dignidad y de prestigio el cargo que la nación le ha otorgado, sea por votación popular, sea por votación indirecta, como es el caso de la elección del defensor del pueblo, que está un poco activo, del tribunal, de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco de Reserva, entre otros. Está el Congreso que tiene el control político. Y entonces, mis queridos amigos, uno se pone a pensar, y que además, según pasan las horas, la emoción llega y demostramos que este tema es una cuestión de votos, sin duda lo dicen a cada rato. Espero que esto no se produzca en otras elecciones que tienen que haber. Este es un tema diferente, en el cual pueden volver a cambiar a través de otras pruebas la actitud de los señores congresistas. Pero en ellos está la responsabilidad, independientemente, repito, si hay alguien que está acusando o pretendiendo o es parte de una comisión que tiene un lastre, que tiene acusaciones, que tiene responsabilidad que rendir al país, pues que la haga. Porque fíjense ustedes, no puede ser la pandemia que nos está matando. No olvidemos que ya estamos casi y vamos a llegar al 1.000.000 de contagiados y tenemos 40.000, 50.000 muertos y están muriendo en las calles. Pero esto permite que entonces se justifique que los corruptos, y muchos de los que defienden tendrían que explicar esto, estén en su casa tranquilos, mientras que gente de mayor enfermedad que está muriendo podrían estarlo. ¿Es correcto que esta situación nos haga sentir de que se pierdan miles de millones de soles sin que nadie pueda preguntar? Porque, oh maramba, caramba, la pandemia, cuando deberíamos preocuparnos de que no haya más muertos y tengan atención de salud, y que alguien responda por qué 17.000 millones, no lo digo yo, lo han dicho gobernantes, de soles al año que nos permitiría cubrir todas estas situaciones dramáticas, nadie responde. Por eso cuando yo digo vacancia, no lo sé, pues sí o no, porque está en el voto de los señores congresistas. Pero ¿quién va a borrar lo que está escuchado y quién va a borrar el señuelo desde el inicio de mentira tras mentira tras mentira? Es decir, somos un país de una institución tremenda del engaño y la mentira, y que nosotros los peruanos tenemos que admitirlo. Y que se nos diga ahora, porque faltan tantos meses. Entonces miren ustedes, si alguien comete un delito muy grave, hablo delito o de causal de inmoralidad tremenda, pues como ya se acerca su proceso, mejor dejémoslo tranquilo, que no pase nada. Parecen, cuando hablan algunos, que es un grupo delincuencial, otro grupo, y son grupos y grupos, pero por Dios, ¿cuándo paramos esto? Con algo hay que empezar. Mis queridos amigos,
Estamos en esta situación, en algo que yo invocaría con todo cariño, respeto y el último peruano a nuestro Congreso de la República. Entonces que digan sus votos, quedará en las conciencias de cada uno. Pero lo que sí pueden hacerle un beneficio al país es que se apruebe de inmediato el juicio de residencia. Lo expliqué el otro día y con esto termino. Es decir, que cualquier mandatario, que ellos deliberen y escojan, presidente de la República, ministros de Estado, etcétera, al terminar su mandato no pueden salir del país por los meses que determine la norma para que puedan ser investigados y darle cuenta a la República de lo que está pasando. Acuérdense ustedes, por eso es que me preocupa que la impunidad y el poder oculto esté ganando la batalla. Acuérdense que cuando teníamos la transición del Congreso y había el tema de la comisión permanente, ¿cuántos congresistas fueron señalados por el pueblo, por la fiscalía y por la prensa de que estaban amparados y protegidos por ser miembros de la comisión permanente? Y se decía, hagan memoria, se decía que finaliza la comisión permanente y seguro están en la cárcel. ¿Quiénes están, por favor? ¿Se acuerdan? Ya finalizó la comisión permanente hace tiempo. Mis queridos amigos, yo me despido hoy hasta el próximo jueves, solamente haciéndoles una invocación tremenda, que nosotros entendamos que debemos gritar no a la impunidad y debemos llevarlo a los actos, y que no puede ser que no se nos diga, que no se nos maltrate, que no se nos trate mal, porque la democracia no está en riesgo por ello. La democracia es agraviada y ofendida cuando el presidente del Consejo de Ministros se presenta con todos los militares vestidos en uniforme de campaña. ¿Qué cosa está pasando, por Dios? ¿A quién quiere amenazar? ¿A quién quiere asustar? Pero lo único que hace es ofender a la Fuerza Armada. Dejemos tranquilo, las instituciones corren su curso y la democracia permite estos juegos. Y el Estado de Derecho pone todas las instituciones al servicio de que esto camine, y eso no es, entendámoslo bien, eso no nos perjudica, eso no nos debilita si es que procedemos de acuerdo a la Constitución. ¿Saben lo que nos hace daño? ¿Saben lo que nos destroza? Es que la corrupción camine sin control y que la impunidad triunfe por todo lado. Entendamos que esta es una gangrena que está destrozando la República y que nos convierte casi a un Estado definitivamente sin posibilidades de salir. Y eso tienen que verlo, todos los peruanos tenemos que ver en las personas que están actuando como actores de esta situación. Muchas gracias, y que Dios se apiade de nosotros primero en la cuestión de nuestra salud, pero que no olvidemos que la peor pandemia es la impunidad y la poca capacidad de reacción de todos los peruanos ante estos agravios y vejámenes permanentes a la dignidad nacional. Hasta pronto, mis queridos amigos.